Bueno, comenzamos. Muy buenas tardes a todos y todos. La clase ya no sé qué número es, 13 creo, de Teoría General de los Derechos Humanos, o 14. A ver, vamos bien. Estaba preguntándoles cómo les iba, cómo lo ven, que si tienen algunas lagunas, David, como me comentaba, pueden también preguntarlas acá. Porque tampoco los he querido atiborrar de lecturas, ni mucho menos. Son dos guías, como dos manuales, que los pueden haber leído completos, pueden ser que haya cosas que se compliquen un poquito. Y les decía que si van a leer otras lecturas, hay 3 puntos básicos, vamos a coincidir en muchos de los aspectos de todo lo que se ha planteado aquí, excepto en 3 puntos básicos en materia de derechos humanos. Uno, el tema de que los derechos humanos son universales para todos y todas, pero implica que a la vez todos somos diferentes desde el punto de vista de la diversidad. Que esa universalidad no está en la abstracción, ¿no? Es para todos y todas, entonces no, porque eso es una falacia. Al final los derechos humanos en su realización pasan por una diversidad vinculado a la pobreza, a la condición social, a todos esos rasgos que hemos comentado de la discriminación, ¿no? Así tú tienes un origen étnico, un origen nacional específico, así eres pobre o tienes un trabajo y un salario adecuado, ¿no? Pasan la realización de los derechos humanos. Pero entonces no me pueden decir que no está vinculada y que incluso su nominación también está vinculada a la diversidad. Su nominación me refiero al establecimiento del derecho humano como tal. Sí está vinculado a la diversidad. A todo el mundo se le puede reconocer los derechos humanos, pero tenemos que tener en cuenta que hay grupos específicos en mayor estado de vulnerabilidad, y por eso se regulan de manera específica, no es menor el asunto. Por eso las mujeres, los niños y las niñas, los adultos mayores, los discapacitados, los pueblos indígenas, los migrantes, todos tienen regulaciones específicas. El más afectado hoy por hoy son los migrantes. Miren lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó con los haitianos en Chile, un acto ahí atroz que les quemaron todas las cosas y los agredieron. Lo que está pasando, hace poco la foto esta que salió que los estaban dando hasta latigazo, como si estuviéramos en el siglo XVI, XVII, casi cazando, ¿no? Con Z, cazando, en la frontera de Estados Unidos. Es terrible. De hecho, casi todos los países, hay una crisis muy fuerte en Haití, a partir de que mataron al presidente, cosa que es una articulación establecida desde los poderes hegemónicos, porque que participaran, no sé si han visto las noticias, participaron colombianos que son paramilitares, pero eso está muy vinculado con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entonces este presidente de Haití, al parecer, por lo que he leído, tenía vinculaciones fuertes con Estados Unidos y las fue rompiendo, y al romperlas, bueno, pues ahí fue, lo mataron en su casa, en plena noche, entraron y lo mataron. Y hay un nivel de inestabilidad en Haití tan fuerte que la gente está migrando, la gente migra por un suceso específico que genera más inestabilidad de la que siempre han tenido, que es tremendo, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿por qué entonces se regulan todas esas situaciones? Se regulan de manera diferente y no son de manera abstracta, sino muy específicas, materiales, diversas, ¿entiendes? Eso es importante. Yo creo que casi nadie está en contra de la regulación de grupos diversos, las comunidades LGTBIQ, por ejemplo, etcétera, pero diversidad de género, diversidad racial, todo esto, pero lo que es un hecho es que nosotros vemos la universalidad como un proceso de componente materializado, ¿no? Los críticos la vemos así, universalidad vinculada a la materialización. Entonces está vinculado a la diversidad en cuanto a esa materialización. Y ustedes dirán, pero bueno, todos y todas, ¿no? Tenemos estos procesos de materialización, de que no están cumplidos nuestros derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero hay grupos que tienen más problemas que otros grupos. Y nosotros históricamente estamos dentro de esos grupos, ¿no? Nosotros y nosotras y nosotres, todos y todas, estamos dentro de esos grupos. Tenemos esos factores de vulnerabilidad. Excepto que seas hombre blanco o propietario rico, ¿no? Que es donde tienes tus riesgos se van disminuyendo cuando tienes una categoría, las categorías dominantes por excelencia, hegemónicas. Ese es el primer punto. El segundo punto sería el tema de los derechos colectivos.
En eso sí hay una distancia entre diferentes teóricos, David. Hay teóricos que no aceptan de ninguna manera que existen los derechos colectivos, que siempre son la sumatoria de individualidades. Es el caso de muchos teóricos liberales. Y muchos teóricos que estamos más en una línea social, como el autor que leyeron, que es Cruz Parcero, o crítica, como puedo estar yo, decimos, no, los sujetos colectivos existen y los vamos a clasificar así y así como los vimos en clase, ¿no? Y tienen derechos como sujeto colectivo, como ente abstracto, trans individual, trans personalizado, trans que trasciende todo eso, y hay un sujeto colectivo como persona jurídica. Y ejercen derechos colectivos también. Y el tercer punto es un punto que no hemos visto todavía y que vamos a ver muy pronto, yo creo que esta semana ya, que es que los derechos patrimoniales no son derechos humanos. La propiedad no es un derecho humano. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, en esos tres puntos sí podemos diferir. Se los digo y se los comento por si leen otros textos, que sepan que ahí hay tres diferencias en lo que estoy planteando. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra duda que puedan tener de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, es importante que se lean las guías. Tienen muy poco para leer. Es muy poco, no tienen tanto. Léanlas y vean todas las dudas que pueden tener al respecto. Y las traen a clases. ¿Ok? Bueno. ¿Seguimos de nuevo a discriminación? ¿Están ahí o qué? ¿Sí están por Sí, ahí? profesora, adelante. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí. Gracias, mi Soledad aquí yo. Mi soliloquio de Soledad. Vamos a discriminación. El tema de la discriminación que vimos la clase pasada y ya lo desmenuzamos en su esencia, es que es un principio, es un derecho y a la vez es una obligación de los estados. Pero la obligación de los estados es no prohibir, prohibir la discriminación. La obligación de ellos es hacer todas las acciones posibles para prohibir la discriminación. ¿Está bien? Y que justamente no haya discriminación en ningún momento relacionado a las acciones no solo del Estado, sino de las personas y vinculado a otros derechos humanos. Esto es muy importante. Para eso vimos tres puntos básicos que voy a reiterar muy rápidamente, que serían, y son tres elementos estructurales de la discriminación. No se puede pensar la discriminación de otra manera. Hay una distinción injustificada, hay una minusvaloración que genera jerarquías sobre las personas, que genera exclusión, preferencia sobre las personas. Eso no es un trato diferenciado, no es que, por ejemplo, que yo trate diferente a las mujeres del grupo en el sentido de que quisiera que ellas, por ejemplo, no, en clases no. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, el trato diferenciado que se le da a los discapacitados a la hora de estacionar, a la hora o a las personas adultas mayores a la hora de tomar el transporte, de hacer determinadas filas, ¿no? Todas esas preferencias, todas esas cosas que son preferentes para determinados grupos, son preferentes en cuanto a tratos diferenciados, pero eso no es discriminación. Justamente esa diferencia de trato está justificada desde el punto de vista jurídico y no genera inferioridad, al revés, los estás equiparando a ellos con las personas que no tenemos o discapacidad o no somos adultos mayores, los equiparas, ellos están en un estado de más vulnerabilidad. Por eso es importante darles ese trato diferenciado, pero la discriminación sí es un trato diferenciado injustificado. Es un trato diferenciado en el que no hay justificación, ya no sea jurídica ni jurídica, no, desde el punto de vista jurídico sobre todo, porque al final que las personas discapacitadas se puedan estacionar más cerca de las puertas, que los adultos mayores puedan entrar primeros en las filas, no hagan filas, incluso que se les cobre menos en determinados servicios, a mitad de precio, etcétera, implica que no implica una regulación jurídica, es decir, está justificado jurídicamente. ¿Está bien? En ese sentido, el segundo punto sería
que esa distinción de minusvaloración específicamente que es injustificada, está basada en algún rasgo que tenemos las personas, ya sea fisonómico, ya sea de identidad, ya sea por condición social. Son muchos los rasgos y todas las normas jurídicas hoy tienen una cláusula abierta, se llama. Cláusula abierta. A ver, les voy a enseñar la cláusula abierta en México. A ver si lo tengo acá. Aquí está, lo fui directo. Artículo 1 constitucional, ¿lo ven? ¿Se ve? ¿O está muy...? No, no se ve, profesora. ¿Tú ves el PowerPoint o qué es lo que está pasando? Sí, profesora, sí se ve la presentación. ¿Y ves el artículo 1 constitucional del tercer párrafo? Ya se ve la del artículo primero. Ah, ya. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, para que vean aquí, ya aquí está la prohibición de la discriminación, que es la obligación que le imponen al Estado, ¿no? Que eso a la vez implica un principio, implica un derecho, etcétera. El principio, ¿cuál es? A no ser discriminado. Y el derecho a no ser discriminado. Pero eso está también relacionado a la igualdad, el derecho a la igualdad y el principio de igualdad. Entonces, motivada por, ahí está el origen, el rasgo, disculpen, origen étnico, nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, aquí preferencias exogenéricas, estado civil o cualquier otra que atente, cualquier otra es el punto, que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ¿no? Y ahí está el tercer punto, que es que siempre la discriminación, cuando hay una acción, te tiene que anular o menoscabar derechos o libertades. Y justamente cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Por tanto, eso es lo que se llama cláusula abierta. Aquí está, cláusula abierta. Deja abierta la puerta para que otras formas de discriminación no señaladas sean también previstas como un acto discriminatorio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces tenemos los tres elementos: minusvaloración injustificada, segundo, sobre rasgos específicos motivados por algo, que evidentemente esos rasgos son de cláusula abierta, siempre y cuando menoscaben la dignidad humana, por ejemplo, y la consecuencia jurídica. Tiene que haber, disculpen, la consecuencia, tiene que haber un menoscabo de tus derechos humanos, de tus libertades. Bueno, hasta ahí no hay dudas, ¿no? Podemos seguir ahora, ¿no? Dando algunos otros elementos. Estamos acá. ¿Todo bien? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí se escucha, profesora. Sí, Sí, se está bien. escucha. Creo que fui yo porque perdí señal, pero ya escucho bien. Ya, ok. Bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa que también se entienda la discriminación? Hoy lo terminamos, vamos a verlo rápidamente. Primero es que, aunque el acto discriminatorio, abogados, abogadas, cuando tú lo pones en la mesa, en una queja en la Comisión de Derechos Humanos, ante CONAPRED, que es donde más se ve ahora, o COPRED, que es la de la Ciudad de México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. Tú haces siempre la queja, la demanda, o la vas a hacer desde el punto de vista de actos vinculados a personas, que puede ser una persona individual, María Los Ángeles, Gerardo, Karina, Mariana, no sé, o Milay, o puede ser justamente no solamente una persona individual, sino, bueno, a un grupo, ¿no? Como son los pueblos indígenas, ya hemos dicho, que son sujetos colectivos, etcétera, a un grupo de trabajadores, a los ejidatarios en un ejido, al ejido, a toda esa sociedad ejidataria o a la sociedad comunal, ¿no? Tú puedes alegar discriminación. Ahí hay un sujeto colectivo, ¿no? Pero regularmente los actos, fíjense, el acto de discriminación contra un pueblo indígena se ve bastante claro a veces, se ve bastante claro, por ejemplo, un pueblo indígena no
no tiene acceso a agua o ha perdido sus fuentes de acceso al agua, porque justo pasando la carretera han abierto campos de golf, entidades turísticas, y les dieron las concesiones de agua, de todas las aguas subterráneas, y se chuparon el agua de la comunidad. Eso ocurre, y ha ocurrido en México miles de veces. Entonces tú dices, bueno, pero esto es un trato discriminatorio, justamente, incluso no solo nos quitas el agua a nosotros, para nosotros hemos dejado de tener agua históricamente, poco a poco, por los planes inmobiliarios, etcétera, etcétera, y para colmo, ya no tenemos agua de ninguna manera porque se concesionan los pozos, sobre todo por los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Eso ocurre mucho. Y lo que va a pasar es que nosotros pedimos que nos pongan agua, porque fíjense, el trato discriminatorio aquí se da en este sentido, en que el pueblo pide que les ponga agua, por ejemplo, al Estado, que les ponga infraestructura, que los abastezcan. Estoy hablando de un pueblo semiurbano, no estamos hablando de un pueblo rural completamente, porque los rurales tienen otros accesos. Y ¿saben qué pasa regularmente? Que no les hacen caso. Y entonces sí hay un trato diferenciado, discriminatorio, de minusvaloración. Entonces ahí se puede ejercer. Ahora, a mí me interesa ver más allá de estos grupos sociales específicos, sino ver que el acto individual, el acto a Milay, el acto a Gerardo o el acto a Karina Excel discriminatorio, regularmente lleva en sí que somos parte de algún grupo social que implica desigualdad estructural. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Qué cosa es la desigualdad estructural? Pues justamente que hay grupos que por sus condiciones sociales, fisonómicas, de identidad, de condición social, de pobreza, etcétera, etcétera, económicas, de identidad étnicas, nacionales, etcétera, o condiciones de rasgos fisonómicos, las mujeres, la comunidad diversa LGTBIQ+, todo este tipo de grupos, o de origen nacional, tienen una característica o algunas características que los hace ser siempre desiguales frente a otros grupos. Y son desiguales porque estructuralmente e históricamente han sido desiguales frente al grupo que tienen enfrente, que es dominante. Y aquí pongo el ejemplo, las mujeres frente a los hombres. Es así, es literal. Y no lo quiero hacer sexista, no quiero, vamos a verlo como un proceso donde realmente de género, que tiene que ver con las mujeres, con los tipos de violencia hacia las mujeres que han existido históricamente. Mujeres, me refiero a no solo sexualmente mujeres, también transvestis, transgéneros, todas las personas que se consideran mujer identitariamente. En ese sentido, regularmente, esos rasgos fisonómicos que uno tiene, estos rasgos están siempre incluidos en un grupo que históricamente ha sido discriminado, que históricamente ha sido violentado. Igual que los pueblos indígenas, igual que los negros y las negras, las personas racializadas, que es como se dice un poco ahora, igual que la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Y estas condiciones se van uniendo. Y a veces, por ejemplo, una mujer indígena, lesbiana, pobre, tiene muchísimos más potencialmente riesgos de ser discriminada y de ser objeto de este tipo de violaciones en materia de derechos humanos, porque al final esa discriminación te menoscaba otros derechos humanos, te los menoscaba, realmente siempre es un derecho, acuérdense, principio, entonces atraviesa todos los derechos humanos. Entonces lo que va a provocar también las personas reclusas o ex reclusas, todo esto, lo que va a provocar es que tienes un agrupamiento de rasgos en tu condición de vida que te hace ser potencialmente siempre mucho más discriminado que otros, ¿no? Y en este punto también quiero señalar otra cosa. Recuerden que hay algunos rasgos que son que tú naces con ellos, pero hay otros que tú los vas adquiriendo, ¿no? El hecho de ser extranjero en un lugar, tú no naces con eso, tú no eliges dónde nacer, tú naces en un lugar y después te mueves a otro y entonces te consideran extranjero y enseguida hay
regularmente ese acto es discriminatorio, pero la condición fundamental es el ser extranjero. Por ejemplo, el origen nacional es como se llama. Entonces, quiero que entiendan que este análisis lo hace mucho más, lo hace integral, y es necesario en el principio de no discriminación y el principio de igualdad. Es importantísimo. Pensar jurídicamente la discriminación como un proceso histórico de vínculos de grupos identitarios o de tradiciones de cultura, lenguaje, historia, experiencias comunes, siempre comparten ese grupo, y ese grupo social siempre está en desventaja respecto a otros. Ahora, eso no quiere decir que el acto de discriminación es sobre todo el grupo social, sino que tú puedes descubrir los rasgos del acto discriminatorio, el rasgo por el cual se basa la discriminación, intentando darte cuenta de este proceso estructural, ¿no? Y justamente sobre estos grupos se instalan muchos prejuicios, ¿no? Muchos prejuicios. Hay una estigmatización histórica sobre ellos. Como decía Renata la clase pasada, ¿no? El estudiante, la persona, no, bueno, no sé, no me acuerdo el término que usaste ahora, pero como que era pobre y era ladrón, per se, por ser pobre era ladrón per se, ¿no? Y cosas así. O por ser recluso puede ser delinquir per se, por sí mismo, ¿no? Ya le dices, uno es recluso o reclusa delincuente. Son prejuicios instalados de estigmatización sobre los grupos y las personas. Y por eso se generan los actos de discriminación. ¿Está bien? Y siempre afectan tus derechos, ¿no? Como ya dijimos. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre esto? Si tienen dudas, levanten la mano o metan la cuchareta. Bueno, acá hay otra parte que tiene carácter sistémico, eso también tiene que ver con lo estructural. Lo estructural es sistémico, porque implica la reproducción de las reacciones de desigualdad. No es reacciones, es de las relaciones de desigualdad. La reproducción de relaciones de desigualdad que excluyen y repercuten sobre las estructuras sociales, económicas y políticas de la comunidad. Tiene un carácter sistémico, quiere decir que un elemento te lleva a otro, que están relacionados todos esos procesos estructurales y históricos y sistemáticos. Y bueno, al final, estos grupos sociales, en los cuales nos ubicamos en algún momento todos y todas, ¿no? Yo por ser mujer, por tener una condición de ser extranjera, donde vivo, por ejemplo, mi origen nacional, en algún momento también por la edad, ahora no, pero cuando soy adulto mayor, y yo lo he sentido, no crean que sobre todo esas dos primeras, mujer y condición nacional, origen nacional, pues yo he sentido la actitud discriminatoria de personas. Claro, una cosa es tener una actitud discriminatoria y otra cosa es un acto de discriminación específico que el cual menoscabe mis derechos. Por ejemplo, en la clase pasada hablamos de dos procesos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hace poco, en las elecciones pasadas, yo estuve en una casilla cuidando casillas y enseguida que llegué, yo empecé a exigir lo que legalmente establecía, hay que firmar las boletas, hay que, ya, muy tranquila, y enseguida me empezaron a mirar mal, ¿no? Y me dice una mujer, ¿y usted de dónde es? Y la miré así y le dije, de aquí. Y dice, ¿cómo que de aquí? Digo, sí, de aquí, de Veracruz, ¿por qué? Y me dijo, ah, y se quedó así porque, claro, ella vio que era extranjera y ya quería meterme, pero me lo advirtieron, me lo advirtieron, me dijeron, la persona que me había dicho, oye, ¿nos puedes ayudar? Me dijo, oye, ten cuidado, si te preguntan de dónde eres, di que eres de Veracruz, no digas que... Claro, es una respuesta como para evitar el acto, que continúe su acto discriminatorio, ¿no? Que no tiene consecuencias, porque al final es un acto que nunca tuvo consecuencias, bueno, el menos, nunca tiene consecuencias, primero porque se lo paré, y segundo, porque además si me dice algo más, le monto un show, y tercero, porque yo estaba cuidando unas urnas, que eran unas elecciones que eran mi derecho, y nadie de ahí me dijo, no puedes estar por esto, ¿no? Que ahí sí hubiera sido el acto discriminatorio en cuestión, ¿no? Ya de la violación. Si no puedes estar aquí porque tú eres de origen nacional diferente al mexicano, que tengas pasaporte mexicano. Y ahí sí me están violando derechos. ¿Sí se entiende? Pero ya está el acto discriminatorio. Entonces, en la clase pasada habíamos dicho, por ejemplo, que en materia de identidad,
Y el origen nacional es un rasgo de identidad. Tú no escoges dónde nacer. En materia de identidad te pueden menoscabar tus derechos de integridad física y psicológica, siempre y cuando sea un acto que llegue a esa profundidad de integridad física y psicológica, sobre todo en materia de bullying y cosas estas con respecto a las identidades, ¿no? Esto sí lo dijimos, pero hay que ver de qué manera, ¿no? Este es un ejemplo donde no llegan a menoscabar el derecho, aunque hay una intención de acto discriminatorio. ¿Sí se entiende? El ejemplo mío. A ver, María Los Ángeles. Hola, buenas tardes. Pues yo Buenas. quería plantear una duda porque en esta situación em, que está pasando del control migratorio, precisamente por que aumentó el ingreso de personas negras, sobre todo haitianos, me pasó que este fin de semana salí de la ciudad hacia la ciudad de Querétaro y ahí, a diferencia de en otros estados de la República como Chiapas o Tijuana, yo nunca había visto operativos de migración y ahora en la caseta paran los camiones y suben los de migración y te piden la identificación. Entonces, tanto en este caso como en los casos de Chiapas y Tijuana, en Tijuana, por ejemplo, bajas del avión, es nacional los vuelos, pero antes de llegar a recoger tus maletas, te piden igual la identificación, el INE. Sobre todo si te ven morenito, chaparrito, etcétera, ¿no? Que En ubicas. la frontera aquí sí, Y a mí me pasó en la frontera aquí mucho. en la frontera. En los estados Y a mí me fronteras. pasó, por ejemplo, estando más pequeñita, en la frontera de Chiapas, mi mamá es muy güera, o sea, es blanca, y yo soy muy morena, y luego cuando estoy en el sol me pongo más morena, y mis trencillitas y así. Entonces, estábamos en la frontera y cruzamos nada más a Guatemala pues, en el puente, y de regreso intentaron quitar, o sea, el de inmigración intentó quitarle a su hija a mi mamá, ¿no? O sea, yo. Y fue enfrente de mis hermanas, ¿no? Fue una situación como, y fue por el color de la piel que veían Pero que yo era ¿cómo te mujer. intentan quitar? ¿Cómo es eso? Ajá, porque decían que ella me estaba sacando de Guatemala y Ay, me Dios quería meter a santo. México. Dios. Y No, bueno, se pasan. Eso sí es un acto discriminatorio. No, además pero violencia. Está muy violento sí, eso. porque estaban enfrente de mí y enfrente de mis hermanas que eran más pequeñas. Pero siempre he tenido esta duda de si estos procedimientos de los operativos de inmigración en los camiones son esos, son No, sí, prácticas están discriminatorias. llenos de discriminación, están llenos. Están llenos, pero te van a meter justificaciones y cosas y la gente no mete demanda. Pero ese acto que te sucedió a ti, tu mamá, claro, me imagino que fue hace muchos años, se puede haber hecho una queja, porque fíjate, es autoridad. No, acuérdense que la discriminación va contra, lo pueden cometer particulares y autoridades. Pero es muy grave que una autoridad migratoria, es muy grave, haga ese tipo de gestos. E incluso aunque no haya tenido ninguna consecuencia, pero nada más que el estado psicológico y que te genera a ti como menor de edad y a tu mamá, por ser tu mamá, y a tus hermanas siendo menores de edad. ¿Eran menores de edad todas? ¿Sí? Sí, 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 yo soy la más grande. Yo No, tenía 6 años. realmente hubiera sido así de cañón una recomendación a migración y hubieran tenido que hacer, que tomar medidas, porque sí es muy... Porque además sí te quedas con la sensación de que tu color es malo, porque yo ya, o sea, me tapaba mis piernitas porque sentía que no quería que nadie viera mi color en No, sí, qué comparación. Sí, es una terrible. situación de Qué trato. terrible, no, sí, sí, es terrible. Pero Terrible, pero esas sí, sí, sí. actitudes tienen las- Para mí el tema migratorio, el tema hoy lo dice incluso los más liberales y todo, Ferrayoli lo dice, el tema migratorio es el tema más duro, más fuerte que viola derechos humanos hoy, el tema migratorio. Claro, Ferrayoli también es una persona, esta gente en Europa, cuando miran a América Latina no la entienden, ¿entiendes? Porque es muy fuerte también los procesos de discriminación hacia pueblos indígenas, hacia todos nuestros pueblos tradicionales, ¿entiendes? Muy, muy fuerte. Pero yo creo que el migrante pasa por un estado ¿cómo explicar? Porque es un estado físico, psicológico, de incertidumbre, de temores, hasta que Porque tú te no, sientes amedrentado, ¿no? Como exacto, vulnerable. con un temor tan grande, yo lo he sentido eso. Uf, yo he sentido eso no aquí en México, Ajá. yo he ido muchas veces a eventos a Estados Unidos
Y he pasado la frontera de Estados Unidos caminando muchas veces, y todo lo que te hacen, todo el tiempo. Y no me hacen nada realmente, comparado con lo que le están haciendo a los compañeros, a los haitianos y las haitianas, que es terrible. Pero te meten en el Porque eso es muy cuartico, te hacen selectivo cuando preguntas. piden ¿Eh? identificación piden la identificación dependiendo de cómo te ven, o sea, de No, tus no, rasgos a mí físicos. me No lo hacen siempre con son- pasaporte mexicano porque mi pasaporte dice que mi origen es cubano. Punto. Se acabó. Es un tema político. Así, de estigmatización política por origen nacional. Y siempre lo han hecho. Siempre. Hasta que Obama restableció las relaciones con Cuba. Y ahora que llegó Donald Trump, pues sí fui a Estados Unidos, sí fui una vez a un evento en Boston y no pasó nada. Yo pensé, dije, tú vas a ver que van a empezar de nuevo, pero no pasó nada. A mayor, pero no he ido más. Llegó la pandemia, no he ido más y ya se fue ese hombre. Pero así es, así ha sido. Es terrible, es terrible. Pero el estado de incertidumbre, de todos los procesos que implica, y de la gente que lo hace en tránsitos, ¿no? Ese tránsito que implica no tener una regularización vinculada a leyes, porque yo nunca voy a decir que un migrante es ilegal, ni nadie es ilegal, es terrible, es terrible. Se me hace muy fuerte, experiencias muy duras. Y eso que te pasó a ti es como un pasaje durísimo dentro de todo ese esquema, ¿no? Sí es violatorio de derechos humanos. Lo que pasa es que la gente ni sabe, además, como si estás en un estado de vulnerabilidad total. Por eso están las organizaciones mismas, ¿no? Pero igual es muy difícil. Hoy Sí, por ahí hoy, lo único que nos ayudó fue que mi mamá sospechaba que iba a haber ese tipo de actitudes y llevaba mis papeles. Llevaba acta de nacimiento, llevaba cosas porque estábamos viviendo en la frontera un mes. Y pues es que sí somos muy diferentes entre ella y yo. Yo supongo que ella sentía que iba a pasar algo así, pasó, entonces tuvo esa previsión diferentes y físicamente son sí, diferentes. diferentes físicamente. Ujú. Pues sí, me parece una cosa horrible, la verdad. Pero bueno, entonces, bueno, este tema de los migrantes, por un lado, terrible. Por eso el tema de los grupos, ¿no? Del grupo social. Y lo otro, del carácter estructural, también está vinculada a la opresión, ¿no? La opresión de esos grupos, ¿no? Y la opresión tiene estos rasgos que pongo acá para que lo entiendan, que es explotación, que tiene que ver con la producción y distribución desigual, explotación económica, ¿no? La marginación, que es la exclusión de personas o grupos de determinados espacios. Esta cosa de que las personas están en situación de marginación es al margen de algo, ¿no? Al margen de algo, excluidos, ¿no? De determinados accesos, de determinados procesos políticos, de determinados procesos económicos y sociales. También puede ser identitarios, ¿no? Te marginan porque tienes un proceso de identidad que no es el dominante, ¿no? Lo dominante, ¿qué cosa es? Hombre, blanco, ser propietario es tener, no solamente propietario no es solo tener una casa, ni mucho menos es, cuando se dice la condición de propietario se está hablando de personas que tengan un salario digno, un salario adecuado, un trabajo digno o tengan bienes en propiedad también. Pero cuando se habla de eso, sobre todo se habla en el sentido de que las personas son solventes, entonces no tienen esa mayor libertad por ser solventes a hacer cosas. Heterosexual es otra categoría dominante, ser originario nacionalmente del país donde vive, donde esté, del territorio donde resides. Y cuando digo blanco tiene que ver con todo, orígenes étnicos, todo esto mismo que María Los Ángeles acaba de escribir, ¿no? Color de la piel. Por eso, el ser blanco te da una condición de estatus de privilegio, no, fíjate, no es superioridad sería discriminatorio, de privilegio frente a otros. Ese es el tema es el privilegio que te concibe la sociedad estructural y desde el punto de vista cultural también, ¿no? Sobre otras personas. Entonces es explotación que tiene que ver con lo económico, marginación que tiene que ver con todo tipo de cuestiones que te dejan al margen, que te excluyen, carencia de poder, que es que tienes que ver con la participación en decisiones políticas, tú no puedes participar o tienes carencia de poder participar. Eso implica la opresión implica todos estos cuatro aspectos.
Y el tema del imperialismo cultural, que eso no es otra cosa que esas condiciones, estereotipos culturales que se construyen, que oprimen, ¿no? Por ejemplo, yo me quiero casar con una chica, matrimonio igualitario, entonces hay un estereotipo de que el matrimonio tiene que ser entre el hombre y la mujer, que es un universalismo, ¿no? El matrimonio y es un particular impuesto, pero bueno, no les quiero explicar esto ahora, eso es muy filosófico. Lo que quiero es que entiendan que hay toda una violencia que es simbólica y que tiene que ver con estereotipos culturalmente construidos históricamente. Entonces, ¿te acuerdas que David la clase pasada decía, bueno, son criterios? No, no, es que hay una construcción cultural que puede ser, y también creo que, no me acuerdo ahora, este chico, ¿cómo se llama? Que comentó que, a ver si lo veo, si veo el nombre me acuerdo, no sé si fue César o fue, que dijo, entonces puede haber discriminación inconsciente. Y yo dije, más que inconsciente, ahí es donde entran estos estereotipos culturales. No sé si fue César o un chico, hay alguien que se llama Christopher, ¿no? No sé si, no me acuerdo, la verdad. Que usted puso incluso que, pues, si son los niños reproduciendo el comportamiento de los padres, ahí sí pudiera ser en ese sentido, ¿no? Porque pues, Sí, es lo sí, que aprenden. y claro, ahí entra un tema inconsciente, no solo de los niños, pero en los mayores el tema es que, bueno, y si ustedes van a ser abogados y abogadas y pues tienen que ya ser conscientes de esto, ya no es un tema de que "Ay, yo no sabía", no, 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 ya sabes, ya lo sabes. Entonces trata de no reproducir todos estos parámetros de opresión que muchos son culturales. A ver, no es que ustedes exploten, marginen, no, no, no. Todos nosotros también tenemos esos actos discriminatorios, esas actitudes discriminatorias que pueden constituirse, pueden ser inconscientes, sobre todo culturalmente, y que pueden constituirse en un acto discriminatorio y menoscabar derechos, siempre y cuando estés en una posición de poder frente al otro o a la otra y le menoscabes el derecho. Los casos estos más complicados, como el que vimos con Renata la vez pasada, es el de identidad, cuando hay una afectación a la identidad psicológica de las personas, que es más difícil de probar, pero que se puede dar. Sobre todo si hay actos así continuos, de sometimiento, de bullying. Un poquito aclarando ese de Renata. Creo que Renata se conectó hoy, no recuerdo. Por ahí la vi, pero no sé si está. Sí, profesor, aquí estoy. Ah, aquí estás, aquí estás. Eso. Porque fíjate, no es un acto único, ¿no? Porque un acto único, pero regularmente las personas cuando ya llega un momento de decir voy a hacer una queja de discriminación porque este grupo o estas personas me están afectando mi integridad psicológica, por ejemplo en materia de bullying, Renata, yo creo que debería conformarse como cierta actitud consuetudinaria, ¿no? Continua, ¿no? No de mucho tiempo, pero alguna como para demostrar que no fue un acto único así de, aunque podría perfectamente configurarse la discriminación también. Pero por ejemplo, en procesos, pensando en la UACM, si estás en un proceso político, electoral, o eres parte de un grupo de gobierno de la universidad, y esas actitudes se expresan, ahí sí, porque sea un acto, enseguida hay que hacer la denuncia, porque la actitud discriminatoria también está condicionada por tu posición donde tú estás, lo que estás ejerciendo, ¿no? O un grupo de deporte, hay muchos de estos, hay que analizar siempre todos los casos, pero sí se dan. Bueno, entonces estos cuatro expresiones de la opresión, ahora te doy la palabra. ¿Renata? ¿Es Renata? ¿Quién quiere hablar? Sí, soy yo. Sí, ya, sí, Sí, habla soy yo. entonces. Habla. Que respecto a eso también digo en la Comisión de Derechos Humanos hay como una línea muy delgada. Bueno, eso a mí me lo explicaron. Que porque la persona que participa en órganos de gobierno, que es autoridad, es muy difícil que le violenten su derecho. Bueno, eso fue lo que a mí me dijeron, ¿no? Que porque si un estudiante a ti te hacía algo, tú tenías que aguantarte porque la línea era muy delgada, la autoridad eras tú y no el estudiante. No sé a qué se deba, si tienen criterios como de si eres autoridad, pues te pueden violentar, pero si no, pues no es posible. Yo ahí depende de cómo se configure lo que se planteó. Depende.
Porque si te está criticando por alguna actitud de como autoridad, no es discriminación. Pero No, si, agresión física. pero si son, pues eso, incluso agresión física puede ser un delito, ya sabemos, ¿no? Sin integridad física. Sí. Ujú. Lesiones, etcétera, pero claro, uno lo quiere llevar por discriminación porque uno no quiere llegar a un MP, ni mucho menos, y lo quiere llevar por otro tipo de líneas, ¿no? Pero depende. Y Ok. sí, yo sé que es complicado y no todo el mundo lo va a aceptar, ¿eh? No lo aceptan. No siempre te lo aceptan, porque justamente el tema de discriminación es que de pronto todo el mundo quiere alegar discriminación. Entonces, ahí como las autoridades ponen esos límites, ¿no? Que yo creo que si se enteran bien de todo el caso, de los procesos, de cómo se dan, como que tendrían que hacer un poquito más etnografía ellos. Etnografía es como, pero no da tiempo para eso. Como convivencia de cómo se dan los procesos estructurales, políticos en ese grupo para darse cuenta si hay actos discriminatorios o no. ¿Sí me entiendes? Pero ojalá Sí. pudiera darse eso. Sí, no, nada O, más quería como comentarle eso como de los pero sí está criterios bueno, que tienen ellos. sí está bueno eh, sí está bueno el ejemplo. Es lo que se diría en derecho casos difíciles, ¿no? En el derecho hay muchos casos difíciles y en materia de derechos humanos hay muchos elementos que son de casos difíciles. A ver, Vero, adelante. Profesora, podríamos, bueno, no sé, se me quiere imaginar que podríamos utilizar también como en estos días que hemos tenido mencionado lo de la huelga, en donde no se les ha permitido entrar a las conferencias, bueno, a las pláticas o juntas que han tenido a diferentes profesores. Entonces lo tomo así como, no sé, como presión. Podría ser también un acto de discriminación De hecho, es un acto de parte de discriminatorio. un grupo. Es un acto Ajá, discriminatorio de porque no se minusvaloración. les ha De hecho, yo permitido. intenté entrar a las asambleas, no nos dejaron. Tengo recogido todas Ajá, las capturas de pantalla, no nos dejaron entrar a la asamblea. Y es un acto discriminatorio porque yo soy hasta sindicalizada. Y me está tratando de manera discriminatoria, minusvalorizada, para que lo entiendan en términos conceptuales, ajá. minusvalorizada por el hecho de qué rasgo, pues de que, fíjense ahí, el rasgo no está establecido en las normas, pero en este caso tiene que ver con el menoscabo en la participación política, me está ejerciendo una opresión por carencia de poder, me está ejerciendo una opresión en función que no me deja participar y el derecho que me está menoscabando es el de la participación sindical, en la participación en la asociación política sindical donde uno participa políticamente y no nos dejaron hacerlo. El rasgo sobre el cual, ¿cuál sería el rasgo ahí sobre el cual? Es un rasgo muy contingente, por eso es que la discriminación tiene que ser cláusula abierta, porque el rasgo tiene que ver con que el grupo de poder, y ahora sí es un grupo de poder, con respecto a otros grupos, no quiere de ninguna manera que nosotros participemos porque no estamos de acuerdo con lo que están planteando de la huelga. Y porque además es ilegal. Eso es ilegal hasta el grupo de poder. ¿Entienden? Entonces, bueno, es muy interesante porque ahí el rasgo no está definido en la ley. A ver, para que vean. Incluso vamos a 17, ¿no? Origen étnico, nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones. Ahí está, por opiniones. Preferencias también, aunque hay preferencias se refiere más a toda la diversidad. Por opiniones. ¿Sí lo ven? Bueno, sí, se da perfectamente y podemos alegarlo. Bueno. Sí, profesora, gracias. Bueno, entonces el tema de la opresión es como para que tengan más elementos de cómo se pueden dar estos elementos, estos actos discriminatorios, ¿no? ¿Qué tienen detrás, no? Llevan en sí, ¿y qué llevan en sí? Esos actos de minusvaloración que llevan, pues llevan, en ese carácter estructural llevan opresiones, y un grupo ejerce esa opresión sobre el otro, ¿no?
que puede ser económica, o puede ser de exclusión, o puede ser de quitarte el poder, ¿no? Quitarte el poder de participar, el poder hacer cosas, o puede ser simbólico, cultural. Y entonces, para ya ir cerrando, bueno, evidentemente la discriminación está fundada en la dignidad de las personas, en el valor del ser humano como persona, en su respeto, en su consideración, en respetar lo que es. Ese es el tema. Respetar lo que tú eres y lo que tú piensas, de dónde vienes, lo que siempre es un tema del otro, ¿no? Y de la otra, o del otro. Lo que tú tienes enfrente es otro que es tan digno y tan importante como tú mismo. Entonces, sí tiene mucho que ver, la dignidad está muy fundamentada en una relación intersubjetiva entre las personas, que también se convierte en grupos sociales, eso siempre lo vamos, no es solo individual, pero si tú respetas a los otros y a las otras, a los otros, esto no pasa. El problema es que la gente no se respeta, no hay respeto. No hay respeto porque la gente cree que, bueno, pues si yo soy el patrón, yo fui el que supe hacerlo y ustedes no son nadie para que, ustedes son mis trabajadores y yo los trato como yo entiendo que los tengo que tratar, ¿entiendes? Y tienen que trabajar porque si no son unos vagos y son unos, ¿cómo se dice aquí? Vagos, no, aquí se dice flojos y no sé qué. Y así sucesivamente, ¿no? Todos esos estereotipos se van acumulando. Y entonces es un tema de relaciones intersubjetivas donde hay relaciones se van configurando relaciones de superioridad. Entonces es porque no hay respeto por el otro, la otra, el otro. Porque te consideras por encima en algo. Y eso es importantísimo. Por eso es tan importante reflexionar sobre estos temas. Porque también nos ayudan a revalorizar nuestras relaciones personales, de amistad, sociales, entre las personas, incluso entre los que, aunque seamos diferentes, que pensemos diferente, aunque tengamos estatus diferentes, no es lo mismo un estudiante que el profesor, hay una relación de autoridad, eso a mí me queda clarísimo, ¿no? Pero ahí tiene que haber respeto. El tema del respeto es fundamental. Y el respeto de considerar a la otra persona igual que tú. A ver, yo tengo una edad, a lo mejor diferente a algunos de ustedes, aunque algunos de ustedes y yo tenemos la misma edad, pero, y me he dedicado durante 20 años ya a trabajar y estudiar en materia de conocimiento de estas cosas. Pues sí. Somos diferentes en cuanto que yo me he dedicado a esto y ustedes se han dedicado a otras cosas. Ustedes trabajan en otras cosas y están estudiando ahora o están en una edad que es lo que les toca ahora es estudiar. Entonces la diferencia es una diferencia de temporalidades y de dedicaciones. Pero eso no quiere decir que nadie aquí es diferente, que nadie es superior a nadie, pues. ¿Sí se entiende? Que seamos diferentes no nos implica superioridad de nada. Ese es el tema. Y eso es algo que si las personas y los grupos sociales lo asumimos, la sociedad podría cambiar mucho. Claro, esto no es un tema cultural solamente. Esto está en la estructura económica y política de las sociedades. Entonces realmente siempre va a haber estructuras de jerarquías, incluso derecho es una carrera que enseña normalmente, y lo han visto ustedes, está en décimo, en sus profesores, en varios de sus profesores, cómo son jerárquicos dominantes todo el tiempo, ¿no? Y actúan como tal, con ese tipo de violencia. Y eso genera, bueno, entonces yo también cuando tenga esa categoría voy a actuar igual, porque la carrera de derecho, si tú no tienes un pensamiento crítico, un pensamiento horizontal, un pensamiento en el cual tú tienes que más bien de derechos humanos, de respeto a los derechos humanos, entonces tú tratas a los estudiantes de esa manera. Pero si no lo tienes, los vas a tratar con toda la jerarquía. En derecho hay mucho de esto. Lo van a ver en los tribunales, lo van a ver entre los abogados, lo van a ver. Es una estructura sistémica en el ámbito de la abogacía tremendo. Y se ve muy claro en las clases. Analicen a sus profesores, cómo los tratan, quiénes los tratan, qué les dicen. Está clarísimo. Y no respetan los derechos humanos porque no les interesa, no creen en ellos, porque son patriarcales, violentos, agresivos. Depende. ¿Sí me entienden? Por eso el tema de la discriminación y de todos los derechos humanos está fundado en la dignidad humana. ¿Se acuerdan que se los puse a leer también al inicio con los derechos? La dignidad es respeto. Respeto
no es tolerancia, fíjense, a mí el valor tolerancia no me gusta, porque tolerar es, bueno, necesito, que es un valor incluso muy decimonónico, siglo XVIII además, ¿no? Ni siglo XIX, siglo XVIII. A mí me gusta la categoría de dignidad y respeto a los otros, y a la otra, al otro, en cualquier condición que esté. Entonces, si son personas dignas, dignas no es honesto, ¿eh? Digna es que por condición de ser humano eres digna, per se. Y tu vida es digna, tú no puedes... Entonces, por eso también ese valor, esa cosa moral, no, te perdí el respeto porque hiciste tal cosa. Bueno, si hay una actitud de irrespeto que te afecta, por supuesto que puede haber un enfrentamiento, una contradicción, un problema. Pero si tú asumes esa actitud hacia con todos y todas, puede ser muy interesante la relación de vida, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y el otro punto, si quieren intervenir o algo, levanten la mano, ¿vale? No hay ningún problema, yo. El otro punto es que, bueno, evidentemente, por eso siempre se plantea que si esta condición, que no es solo simbólica, cultural, sino también económica, estructural, política, se va disminuyendo, porque todo pasa por actos discriminatorios, de irrespeto a los seres humanos y entonces de no satisfacción de sus derechos. ¿A poco el que se roba, el que es corrupto, que se roba los presupuestos, que se roba la lana, que es pública, que es de todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, no nos respetan? Per se no nos respetan, no entienden que eso no es de ellos y que eso es para el uso de todos y todas nosotros y nosotras, que además es para el bien común, entonces es un irrespeto así totalizante y un sentido del individual y de explotación por encima de todo el mundo muy fuerte. Piénsenlo así también. Si esto tú lo eliminas, esas brechas que no son solo simbólicas, culturales, sino políticas y económicas, eso es democracia. La democracia real es esa. Pasa por la realización democrática. Porque la democracia no puede ser que vayamos a votar solamente. La democracia tiene que ser la realización cotidiana de nuestros derechos y pasa mucho por un sentido de igualdad cuando somos iguales y de respetar las diferencias cuando somos diferentes. Y de que entonces eso, y de potenciar a los vulnerables. ¿Qué pasa? Que en un sistema capitalista como el que vivimos actual en el mundo, la base es la desigualdad y la base es el irrespeto a los otros y a las otras. Es el sentido de la superioridad. Entonces, ¿tenemos que estar batallando con esto toda la vida? Sí, tenemos que batallar con esto toda la vida. Y este es un mecanismo. El principio de la discriminación es un mecanismo para eso. ¿Está bien? Bueno, igual acá, ¿no? ¿Qué estamos protegiendo? Justamente esto, ¿no? Estamos protegiendo que somos iguales y que somos diferentes, diversos también. Y que cuando somos iguales necesitamos el trato igual y cuando somos diferentes necesitamos un trato desigual. Aquí vuelvo y repito, esto es importante porque ustedes no se les quede en la cabeza que el trato desigual yo por eso uso más la palabra minusvaloración del acto discriminatorio. No es un trato desigual. Sí es un trato desigual en sí, pero hay un trato desigual que está autorizado en las normas jurídicas y que es los ejemplos que puse, de discapacidad, de adultos mayores. Por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos y en Cuba también se está haciendo con mujeres y hay una política ahora que yo espero que pronto empiecen a habilitarla con todas las personas racializadas, que es también como se dice, negros, negras, pero es que se dice así porque también están los mestizos, hay mucho mestizaje. Entonces, es tener políticas de acciones afirmativas. ¿Qué es eso? Sino políticas públicas donde tú, por ejemplo, pones una cuota en las universidades para estos grupos, para los pueblos indígenas, pones una cuota más allá de todo el que entra normalmente, ¿no? ¿Para qué? Para lograr que ellos tengan mayor acceso. Claro, la UASM no tiene esto porque no lo necesita, porque el acceso es por sorteo. El acceso no tiene en cuenta ningún mérito, solo haber cumplido la preparatoria. Entonces, pero esos tratos desiguales existen y existen en las normas jurídicas, tienen que estar establecidos, ¿no? Y tienen que ver con el disminuir las brechas de desigualdad entre los grupos que tienen que están en un estado de vulnerabilidad y riesgo frente a los que están en una posición en la sociedad que les da privilegios, pues. A ver, privilegio es yo soy mujer blanca
con un salario estable, un puesto laboral estable, que las leyes me protegen mucho, que no me pueden quitar de mi trabajo, ¿no? O por lo menos, por ejemplo, Adriana, tú tienes una plaza también en la universidad, ¿verdad? Nosotros somos privilegiadas en ese sentido, ¿no? Privilegiadas en el sentido, tenemos un estatus de privilegio. El privilegio no solo es el hombre rico que es dueño de medio de producción, no, ese tiene muchos más privilegios que nosotras, pero nosotros también tenemos privilegios respecto a otros, al profesor de asignatura que lo contratan solo un semestre, por ejemplo, fundamentalmente, ¿no? Al que no tiene una plaza, un salario estable, ¿no? A eso me refería. Bueno, sí, no pensar que el privilegio tiene siempre que ser la imagen del burgués, ¿no? No, los privilegios aquí se tratan desde el punto de vista de las condiciones de privilegio, que son muchas en el mundo respecto a otros y a otras. Como también a la vez tenemos condiciones de vulnerabilidad cada uno y cada una. Yo, por ejemplo, soy extranjera, es una condición de vulnerabilidad. Adelante, David. Sí, es un privilegio. A ver, esto es muy importante lo que dice Adriana. Es un privilegio frente a otros y otras, Adriana, que no tienen trabajo y salario estable. Y claro, es un derecho que tenemos, porque nosotros tenemos derecho a tener esta plaza. A ver, no hay que sentirse mal, porque ahora yo no me voy a sentir mal porque soy blanca, ese es mi color de la piel, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es un rasgo incluso identitario, que nací con él. Ni me voy a sentir mal porque pude entrar a la universidad, pero sí tengo que ser consciente de que estoy privilegiada frente a otros grupos. Ese es el proceso, ¿no? Ser consciente de eso. Eso no quiere decir que tú estás haciendo el acto discriminatorio en sí, no. El privilegio se constituye en la medida en que perteneces a grupos que tienen condición de privilegio respecto a otros, porque vivimos en una sociedad muy desigual, ese es el tema. No quiere decir que nosotros estamos discriminando a nadie, no, para nada. A ver, David, adelante. David. ¿Y David? Aquí está. David. Aquí estoy, profesora, es que mi internet está muy mal, ahorita me sacó de la clase, entonces se me está trabando todo. Ya, dale, dime, ¿qué ibas a preguntar? ¿Me puede repetir otra vez? Espérame. Es que tú levantaste la mano, por eso te estoy ¿Yo? preguntando. No, Sí, profesora. ¿cómo no? ¿Tenías levantada la mano? No. ¿No? No. Bueno, No, acabo de entrar otra vez porque me sacó. Sí, pero no, profesora. a lo mejor fue sin querer que lo levantaste, no sé. Bueno, entonces A está lo bien, mejor, pero no, aquí estoy. no pasa nada. Ok. Creo que dice César que fue él en el chat, dice, fui yo. Ah, César, entonces, corazón, pues adelante con César. Disculpa. No, dije que yo acerca del comentario de hace rato de que inconscientemente la discriminación. Sí. Esta es la familia, ¿cómo se llama esa que hablan todos a la vez y nadie se entiende? Estamos igual todos. Ya, sí, yo sé que tú pusiste eso ahorita. Disfuncional. No, es una caricatura de que uno dice una cosa, el otro entiende otra, la abuela entiende otra. Son como caricaturas esas típicas que no, estábamos como la familia de la caricatura que la abuela dijo una cosa, el abuelo entendió otra, entonces el nieto no sé qué, así está. No pasa nada. ¿Qué se protege con el derecho a no decir? También que se protege con la discriminación, esto es importante, ¿no? Estos son cápites diferentes, pero estamos en el que se protege, ¿no? La dignidad, el tema de la democracia, pero vista como la expliqué, también la igualdad, todos somos iguales y también todos somos diversos, entonces el trato desigual es importante. El trato igual es esto, todos somos seres humanos, ¿no? Aquí está, característica común y expresión de las diferencias. Todos somos seres humanos. Y el trato desigual es la compensación de las desigualdades fácticas. Ya lo expliqué, todo eso lo expliqué. Todo eso se protege. Por eso la igualdad y la discriminación van juntas, van de la mano, porque no es que todos somos iguales y ya, no. Es que el principio de igualdad implica que todos somos diferentes también. El principio de igualdad no es que todos somos iguales nada más, sino esa es la igualdad formal, aquí lo tengo puesto, la formal, que es que todos somos iguales ante la ley, pero es que también todos somos diferentes y esa es la igualdad, a ver, déjenme abrir esto para que se vea. Y esa es la igualdad material, la sustancial.
todos somos iguales. Aquí esta es la igualdad formal, que es la famosa igualdad vinculada a que todos somos iguales ante la ley, que a todo el mundo nos tienen que aplicar la ley por igual, de la misma manera, ¿entiendes? Ese es como el famoso principio de igualdad formal, se le llama, formal porque es ante la ley. Pero hay otra igualdad, que es la material, la famosa material, sustancial, que tiene que ver con que todos somos diversos, todos somos diferentes. Esto lo venimos hablando desde el principio del curso, con los principios que trabajamos y todo eso. Por tanto, hay también un derecho a la desigualdad, que es un derecho a la diferencia, y que hay que reconocer jurídicamente esas diferencias, ¿no? Al adulto mayor, a los niños y las niñas, al discapacitado, ¿no? A las personas pobres, a las personas en estado de pobreza extrema, de pobreza media. Las pobrezas hoy se miden multidimensionalmente y se miden en función de que si tienes realizado tus derechos humanos o no, la verdad. Así es como se miden. La pobreza no se mide solo por salario, se mide porque si tienes realizados todos tus derechos humanos y de qué manera los tienes realizados y cumplidos, ¿no? Salud, educación, alimentación, trabajo, cultural, tu participación política, todo, tus libertades. No se puede decir que tenemos todos los derechos cubiertos y satisfactorios plenamente si nosotros apenas estamos viviendo al día, ¿entiendes? Ahora, y entonces si vivimos al día, uno lo que hace es pedir el mínimo vital, ¿no? Que es ese derecho que comenzamos que está en las obligaciones del Estado, que es lo que se está pidiendo actualmente en materia de derechos sociales. Pero en materia de libertades, en materia de participación política, pues, lo que pasa es que las regulaciones son muy malas y ese tema de votar, pero entonces se está pidiendo participar, hay ejercicios de participación, pero está ahí la arremetida ideológica, política, en fin. Y también quieres participar de otras maneras y también tienes tu derecho a hacerlo, ¿no? No solo como establece el Estado, sino como comunitariamente se quiere hacer también. Entonces, la igualdad material tiene que ver con compensar las desigualdades. Es decir, hay personas que tienen características que siempre van a estar en desigualdad respecto a otros grupos, ¿no? Y eso se reconoce jurídicamente, como les dije, ¿no? Adultos mayores, todo esto, discapacitados, pero también, por eso ya le llamas un derecho desigual igualatorio, que lo que hace es compensar si estás así, si este grupo está acá, como que equilibrarlos. Y tiene que ver con cualquier condición, cualquier rasgo, cualquier condición. Y las normas jurídicas regularmente establecen todas estas acciones, ¿no? Acciones afirmativas, todo ese tipo de políticas públicas, ¿no? Por eso, por ejemplo, los programas sociales con respecto a grupos es un derecho de igualdad material, es una política pública establecida en la Constitución que están diciendo que son programas sociales y implican igualdad material, y es compensar a esos grupos, compensarlos. Tratar de quitar esa brecha de diferencia que hay con otros grupos, adultos mayores, estudiantes cuando son menores, etc. No solo se establecen en las normas jurídicas, aunque aquí se quisieron establecer, sino también se establecen en las políticas públicas. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo estableces en una norma jurídica implica que para que otro gobierno venga y lo cambie tienes que tener mayoría legislativa, mayoría de representación para cambiarlo, ¿no? No es tan sencillo. No es que nos garantice todo, pero por lo menos te pone un límite al próximo gobierno, le pone límites. Tiene que tener una mayoría legislativa para cambiar los programas sociales, por ejemplo. Que tú quieres otras cosas que no están establecidas. Bueno, sí, eso hay que construirlo y seguirlo exigiendo y seguir avanzando. Pero por ejemplo, los programas sociales que se pusieron en el artículo 4 constitucional son una medida de igualdad material y de compensación. Porque si los dejas en las políticas públicas, para terminar la reflexión, las políticas públicas sí son cambiadas anualmente, parten de los presupuestos y eso varía todo el tiempo, ¿no? Varía todos los años. Pero la norma jurídica, para cambiarla necesitas otros... Perdón, Marco, ¿puedes quitar tu Marco Antonio? Bueno. Tipos de discriminación directa e indirecta. Rápidamente, la directa, todas las que hemos mencionado, ¿no? Actos específicos. La indirecta es cuando está en la norma jurídica.
cuando se produce a través de normas jurídicas y de políticas públicas, de prácticas institucionales, que son más globales. Como que no parece que es discriminación, pero constituyen consecuentemente actos discriminatorios y causan perjuicio y desventaja para las personas. Yo el otro día tenía un ejemplo de esto, déjame ver si por acá lo tengo. La primera, la directa, es la que ya conocemos, todos los actos, ¿no? El derecho, cuando el derecho a un tratamiento formalmente neutro entre grupos y personas que en los hechos son diferentes. Por ejemplo, que ahora mismo jurídicamente digamos, no, pero el tema de... Ya los adultos mayores tienen pensiones, luego entonces no tienen por qué pagar a la mitad los museos, toda la entidad pública. Pues no, incluso eso es una medida regresiva en materia de derechos humanos, por ejemplo. Y puede ser una política pública, que tú la cambies. Es regresiva y es discriminatoria, primero porque ya se lo habías dado. Entonces, ¿por qué no dejarla? ¿No? Es más bien regresiva esa. Pero es una política pública y es un acto de discriminación indirecta. Estoy pensando en otros casos, en materia de políticas públicas. Por ejemplo, el hecho de que las universidades, las escuelas, digan que tengas que entrar por examen de admisión y no genere ninguna política compensatoria a las desigualdades de saberes, etc. ¿No? En mi criterio, para mí, en el fondo, ahí hay políticas públicas que son discriminatorias, que podrían ser de otra manera. Déjame pensar, esas son complejas esas, desbaratarlas, no sé. Y ya para cerrar, bueno, ¿a quién se responsabiliza por los actos de discriminación? A las personas y al Estado, ¿no? A los particulares y al Estado. ¿Está bien? No solamente al Estado. A los poderes privados, y sobre todo hay que destacar que evidentemente no es lo mismo el poder privado, una persona, un ciudadano normal, a de una empresa transnacional, a una persona que tenga un poder económico, está en un grupo diferente, pero ya ese grupo ya tiene una serie de privilegios que es más propenso a que ejerza actos de discriminación, ¿no? Y lo que se ha planteado mucho en materia de empresas transnacionales, por ejemplo, es que esto era algo que se los iba a poner, que se los quiero poner ahora cuando veamos lo de los derechos patrimoniales, es esto que acabo de tener aquí. Que justamente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un contrato como persona ciudadana normal, trabajador, con una empresa privada, nosotros no tenemos ningún trato ahí de igualdad. A ti te imponen el contrato. Y eso es una de las cosas que se discute mucho y se dice, ¿por qué tiene que ser eso así? Y deberíamos estar en contra de eso. Que no hay realmente un trato igual entre las partes privadas. ¿Sí? Por eso aquí se impone deber de trato igual por parte de personas o poderes privados con poder social. Es decir, de trato igual entre las personas, entre los privados. Y aquí tengo puesto también que debe existir un trato igual en las relaciones entre particulares, ¿no? Y justamente entre particulares y más las que son de entidades de interés público, concesionarios, etc. Debe haber, se exige que haya un trato igual. No puede ser que, por ejemplo, una empresa transnacional venga a condicionar al Estado, ni tampoco puede ser el Estado que el Estado sea caníbal sobre una pequeña empresa, ¿no? Y le imponga cualquier cosa por ser más poderoso, ¿no? En materia negocial, porque estamos hablando aquí de negocios, empresas, comercio y también laboral. Hay que tener, el Estado tiene una serie de responsabilidades, pero los poderes privados también, sobre todo en materia discriminatoria. Entonces, lo que hace falta es que todo eso siempre se equilibre y sea de la manera más respetuosa y equilibrada posible en materia de poderes. Y eso es lo que se plantea justamente, pero eso no se ha logrado ni remotamente, ya no con el Estado sí es un Estado fuerte se impone, pero
pero entre nosotros como ciudadanos que somos frente a las empresas y eso, pues, está muy difícil. Apenas decimos, apenas conseguimos trabajo, ¿no? Entonces, y ya, aquí vienen las normas de la discriminación, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Todas las regulaciones jurídicas, ¿no? Está el sistema universal, está la Constitución Nacional de México, el bloque de constitucionalidad, ¿no? La Constitución de México, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y hay jurisprudencia. Pero también están todos los tratados internacionales. Esta es la Constitución, pero los tratados, la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos tienen artículos sobre el principio de no discriminación. Claro, este es el 48. Ahora están mucho mejor redactados, ¿no? Y los pactos de derechos humanos, el PIDES, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de los Derechos Civiles y Políticos, todos tienen cláusulas abiertas ya. Y el pacto, y las observaciones generales de los comités, del Comité de Derechos Humanos. Fíjate, aquí tengo puesto Comité de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos. Y la observación general 3 del Comité DES. Les voy a subir ya la carpeta de legislación. Hace falta que vayan trabajando, que vayan viendo, porque cuando empecemos a trabajar casos, yo no me voy a poner a leer legislación, ¿eh? Vamos a directamente a trabajar casos, a dialogar con la legislación, entonces ustedes tienen que trabajar eso previamente en sus casas. Y deben ya tener ubicados más o menos donde están todos los elementos. Por ejemplo, cuando se violan derechos de pueblos indígenas, convenio 169 de la OIT, si es discriminación, qué observaciones generales son, dónde están en los pactos donde se regula. Están los pactos universales, pero también está el pacto, los convenios. Miren dónde hay discriminación. En la OIT, en el 111, tiene que ver con empleo, con razones raciales, de la mujer, por la enseñanza, por razones religiosas. Hay muchísimas declaraciones y convenios. Los comités de los pactos, Consejo de Derechos Humanos y el Comité DES. Y estas son las observaciones generales, que también hay que estudiárselas, y el sistema interamericano, que es el otro, Convención Americana, Convención Interamericana, la americana es de derechos humanos, la interamericana para eliminar toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Hay convenciones que tratan directamente a los grupos, y hay convenciones generales, ¿no? A nivel universal o a nivel interamericano. Y esta es contra la mujer, la famosa Belén do Pará. México tiene suscrito todo esto. Por tanto, es parte del bloque de constitucionalidad. ¿Vale? Todo eso. ¿Vale? Bueno, hasta ahí. Nos quedan 2 minutos. Hablen ahora o caen para siempre y pasen lista. Próxima clase. Yo tengo, Adelante, hablen. Pueden hablar. bueno, si quiere primero la compañera, porque yo es duda de los archivos, porque no los he podido descargar y se me desconfiguran. Yo creo que les pasó a todos, ¿no? Y a todas, ¿sí? A varios. Solamente pude descargar el de la universidad, pero el de discriminación y el otro, o sea, lo bajo, pero no, el archivo no abre. Pero lo pusimos aquí en el chat. ¿Ese día no lo bajaste? Creo que entré después de que se puso y ya no lo pude descargar, porque sí oí que el compañero dijo, ya lo abrí. Renata, ¿tienen un chat o algo? ¿Qué tienen? ¿Dónde están los archivos que me dijiste? ¿No? ¿Tienen algo? No. ¿Qué, No. profesora? Perdón, es que me perdí. No tenemos un grupo de comunicación, pero no sé si le pongo mi correo y me lo manda o si lo vuelve a poner. Sí, ya te lo mando porque se los mandé a Renata, te los mando, vale. Pues bueno, voy a poner ¿alguna mi duda? correo, entonces, gracias. Sí, ¿alguna duda de estos temas? ¿Algo que quieran ver? Vamos a ver si es verdad que están aprendiendo cuando empecemos a trabajar los casos y se van a quedar con los ojos virados. A ver, igualdad, no voy a trabajar el PowerPoint ni mucho menos, es una profundización de todo eso que pusimos de igualdad formal y igualdad material. Se profundiza en categorías analíticas, entonces si lo quieren ver ahí lo tienen, no hay ningún problema. En la próxima clase ya vamos a ver desagregación y desempaque de los derechos humanos, los contenidos esenciales, ¿vale? Eso está en la guía, en la página 29 a la 54,
y después vamos a ver derechos humanos y derechos patrimoniales. Y ahora sí ya creo que cerramos toda esa parte, ¿vale? Bueno, les mando un abrazo, un saludo, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, maestra, gracias. Profesora, ¿qué página dijo? 2954. No sé, está ahí, Gracias, Beatriz. está ahí Profesora, ¿me puede mandar a mí también las lecturas por correo? Por favor, soy David. Sí, David, a ver. Por favor, ve que la otra semana no me conecté por mi situación, pero si me las mandas, se lo agradecería mucho. Déjame ver ahora de una vez. Enviados. Vamos allá. Al de la Profesora, un UACM. favor. Gerardo, también, por favor, no puedo abrir los archivos, entonces quiero ver si me los puede mandar también por correo, si es tan amable. Ok, vale. Gracias, profesora. Muchas gracias.